Ok, listo, ya. Cuando quieras. Ahí están entrando, ya están entrando. Ay, ay, no, Sarita, la confundí, es que estoy entrando a un Zoom. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo tardes. van? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sarita. Buenas. Hola, Chapi, Hola, buenas Mariana, ¿cómo tardes. estás? Hola, Mariane. Hola, Buenas tardes a todos. hola. Buenas tardes, don Pekel. Buenas tardes. Rosita, ¿qué Hola, tal? Rosita, ¿Qué ¿cómo tal? está? Hola, Marcos. Tu amigo Sammy en Miami. ¿Qué hubo, ¿Estás Marcos? en ¿Cómo Miami, Sammy, o estás? dónde estás? ¿Quién? ¿Qué Sammy Sammy? Eppel, pero se congeló. Ah, Hola a todos. Hola, Mónica. Hola. Hola, hola. Ben Sefer, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Dani Bol, ¿cómo vas? Good, good. Thank you. Hello. Hi, Danny. Hello. Hello, hello. Hola, Reina. Doña Mariane, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Ida. tardes a todos. Hola, Vicky. Buenas, Vicky? ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cordial saludo, Rosita, Ida y a todos. Gracias. Gracias, Vicky. Lo mismo para ti. Gracias. Buenas tardes a todas y a Hola, todos. Rita. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Rita. Mónica, ¿cómo estás? Que hacía tanto que no te veía. Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios, me alegro mucho. Sí. Bienvenidos todos. Vamos a dar unos minutos más mientras se terminan de conectar y ya empezamos. Entonces sigan saludándose tranquilamente. Mire que tenemos hasta de Australia. En Australia. Ahorita viene un cangurito por ahí. ¿Quién está en Australia? Ben Sefer. David Ben Sefer. Ah, ya, sí. Dios. ¿Te ¿Cómo acuerdas? se llamaba Daniel Ben Sefer originalmente? Daniel Buch. Ah, ya me acordé. Que Sí, los sí. polacos no saben alemán, pero Buch es libro en alemán. Él era sobrino de doña Anita Seisler, ¿no? Lo que pasa, No. él hizo, Daniel hizo alía a Israel y por eso se cambió a Ben Sefer. Y después se salió de Israel. Mariane sí se lo sabe todo. ¿Ah? Mariane Ella sí se lo las sabe sabe todo. todas. De mi juventud. Los padres eran amigos míos de la juventud. ¿Qué hay, Fanchale? ¿Cómo? Estoy saludando a Fanchale, pero también te saludo a ti. ¿Cómo están? ¿Cómo Gracias, están? Vicky. ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios. Estoy Bien, en Israel. Sí, estás en Israel. ¿Estás en Israel? Sí. Qué rico, Fanchale. Y son las 12 de la noche, entonces hablo pasito. Ah, Qué bueno. ¿Y está en Israel? Qué rico, Fanchale. Qué rico. Delicioso. Te felicito, Fanchale. Gracias. Está con los hijos, Fánchele. Rico. Sí. Qué bueno. Hola, Fanchale. Ok. Denme 2 minutos y ya empezamos. No la hagamos hablar para que no despierte a toda la familia. Sí, claro. Ok. Entonces los acabo de poner a todos en mute. Denme un segundo de inicio Facebook y ya empezamos. Bueno, ya estamos live en Facebook, entonces bienvenidos a todos a otra de nuestras actividades de los domingos por la tarde de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Hoy tenemos una actividad muy chévere y muy interesante y es el lanzamiento de este libro
de 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. Antes de empezar, les quiero decir a todos los que están conectados que ahorita en un rato les voy a mandar un link por el chat para que las personas que están o pueden pasar por Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín por su copia del libro gratis, se anoten, se inscriban y puedan pasar por una copia del libro gratis. Entonces lo voy a pasar ahorita en un ratico en el chat y ese formulario va a estar abierto solo durante esta charla. Entonces aprovechen, díganle a sus amigos, solo se van a poder inscribir para la copia del libro los que estén y nos acompañen durante esta charla. Los que nos están siguiendo por Facebook Live, tranquilos, yo les pongo ahí también el link, entonces van a poder inscribirse, pero solamente en estas ciudades por el momento. Ok, entonces para dar inicio a la actividad quiero contarles un poquito, y es que este libro es una reedición que acabamos de sacar de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, gracias a una donación de la familia Goldstein en memoria de la señora Ana María Goldstein. Entonces, para que les cuenten un poquito sobre la donación y sobre la reimpresión de este libro, le paso la palabra a Jack Goldstein para que él hable. Jack. Gracias, Vivi. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Es motivo de gran satisfacción para mi hermana y su familia y para mí poder apoyar este gran, noble proyecto de la pluma de mi queridísimo Gabriel Ventasgal y Marcos Pekel. Mi madre, estoy seguro que estaría muy contenta de saber que se está haciendo eso. Ella siempre era convencida de que si bien o precisamente que porque el odio es enseñado, el respeto y la historia también debe ser enseñada, y de ahí la virtud de un libro original en su formato como es este, y de dos personas que mi mamá siempre admiró y apreció, y a quienes acompañó en más de una sesión de Asbará que organizamos en este hotel, por ejemplo, a diversos grupos. Entonces creo que es una manera adecuada de rendirle tributo a ella. También porque el libro no es solamente ese texto, sino que de la mano con eso va un trabajo de relaciones públicas. También estoy seguro que nuestra madre estaría contenta de saber que no solamente le llegue a las manos de ustedes, comunitarios, de amigos, de aliados, sino que también pueda ser punta de lanza para llegarle a políticos, a la prensa, e incluso y muy especialmente a quienes todavía no entienden nuestro punto o están del otro lado de la frontera ideológica. Entonces, como mecanismo de Asbará es preciso y oportuno. Leyendo de la dedicatoria acá brevemente, la relevancia de la educación para consolidar sociedades más justas y respetuosas siempre fue un valor preeminente de nuestra madre. Respeto por sobre la simple tolerancia, razonamiento por encima de apasionamientos. Es en ese espíritu que deseamos que este primer libro llegue a sus manos. Sentimos que así hacemos justo homenaje a la memoria de ella y al esfuerzo que hizo por contar su historia y apoyar proyectos de esclarecimiento sobre temas referentes a Israel y al pueblo judío. Y por ende también nos dará a mi hermana y a mí mucho gusto apoyar un siguiente libro que ojalá va a estar listo para distribución a fin de año y que tratará el tema de antisemitismo, también en un formato similar y también escrito por nuestros queridos amigos Gabriel y Marcos. A todos ustedes muchísimas gracias, que lo disfruten, que lo lean y que multipliquen esa información a terceros. Gracias. Muchas gracias, Jack. Entonces, para iniciar la actividad, quisiera como contarles un poquito de nuestros
panelistas, que son los autores del libro y que pues aunque ustedes ya los conocen, les voy a leer un poquito sobre ellos. Entonces, Gabriel Ventascal nació en Argentina y vive en Israel desde 1989. Estudió su BA y MA en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y se formó en Islam, especializándose en terrorismo islámico. Además, se formó en Publicidad, Relaciones Públicas y es guía de turismo profesional. Durante décadas de trabajo como productor de noticias televisivas y en la actualidad suele capacitar y ser entrevistado por diversos medios de comunicación y servicios de inteligencia en las temáticas de Medio Oriente y terrorismo. Desde su fundación en el 2010 dirige la ONG de Diplomacia Pública Hatzada Sheini, La Cara de la Verdad. Y el coautor y autor pues, de los capítulos nuevos es Marcos Pekel, quien nació en Bogotá, Colombia, egresado del Technion en Israel, maestría en McGill de Canadá, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, Universidad del Rosario y la Academia Diplomática de la Cancillería de Colombia. Es columnista de asuntos internacionales en los diarios del Espectador y El País, conferencista en eventos internacionales y analista para diversos medios en Colombia y en el exterior. Director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, miembro ejecutivo del Congreso Judío Mundial y comisionado de combate del antisemitismo del Congreso Judío Latinoamericano. Entonces, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy y contarnos un poquito sobre el libro. Entonces yo voy a hacerles algunas preguntas como para guiar la conversación, pero igual la idea es que sea una conversación muy amena, muy abierta y que en cualquier momento cualquiera pueda dar su punto de vista también. Entonces voy a iniciar preguntándole a Gabriel, que fue pues el que escribió el libro original, que nos cuente un poquito sobre cómo nació este proyecto, cómo nació esta idea de hacer el libro. Bueno, a decir verdad, no tiene que ver mucho con Colombia. O sea, estoy acá entre muchos amigos y saben cuán cómodo me siento en la comunidad judía de Colombia. No solamente en Bogotá, Cali y demás, realmente me siento parte de ustedes y cuando veo tantas pantallas con tantos amigos, Jackie, Mónica, son de esa comunidad en donde cuando voy a Jackie es el que te llama y te hace probar un montón de gustos que no probás en otros lugares. Y no digo solamente el refinado gusto que tiene por las bebidas de calidad mi amigo Jackie, sino que además te cuenta sus viajes a las comunidades del mundo y bueno, realmente ustedes son gente hermosa y me es un placer ir a visitarlos toda vez que puedo. Ahora, volviendo a la pregunta que me has hecho, a decir verdad, este libro nació gracias al consejo de una de las personas que está viendo esta pantalla. Quizás la pueden ver, se llama Mariana, es una chica argentina. Y yo le pasé una versión de un libro que estaba muy enojado yo. Yo estaba muy enojado con un periodista argentino, judío, llamado Pedro Brieger. Es un periodista que es esencialmente, probablemente sea antisemita. Y él escribió un libro que se llamaba 100 preguntas sobre el conflicto palestino-israelí. Y yo lo que hice fue tomar cada pregunta que había hecho él de las 100 preguntas y responderle. Y me enojaba por la poca calidad intelectual que tenía y además, ¿cómo puede ser que un judío escribe ahí? Y esta mujer, Mariana, me dijo, estás tan enojado que se pierde el foco de lo que estás argumentando. Terminé el libro, de la crítica al libro de Pedro Brieger, y el presidente de la comunidad judía de Argentina, de la OSA, de la Organización Sionista Argentina, me dijo, queremos publicarlo para repartirlo entre los alumnos. Y le dije, genial, me van a hacer juicio. Me van a hacer juicio porque yo para poder responderle a Pedro Brieger tenía que tomar y copiar cada una de las frases que él había dicho. Si no, ¿cómo puedo mostrarme que soy serio? Tengo que tomar una frase que él dice y yo responderla. El libro originalmente se llamaba Contra Brieger. Y era una especie de juego contra Pión. Apión era antisemita de Alejandría, del siglo -2 antes de la era cristiana, que Flavio Josefo le escribió un libro llamado Contra Pión. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a hacer un libro contra Brieger. Le digo, me van a hacer juicio, estoy plagiando el libro, porque al poder criticarlo lo estoy copiando. Me va a hacer un juicio, lo voy a ganar, pero voy a gastar demasiada energía. Y en ese momento, el abogado que nos asesoró nos dijo, nos van a hacer juicio, lo vamos a ganar, ¿vale la pena? Y ahí ocurrió un milagro en el pueblo judío.
Y el milagro del pueblo judío es, teníamos el dinero para publicar 2000 copias y no teníamos libro. Siempre el pueblo judío es al revés, primero tenés una idea y después conseguís el dinero. Acá es al revés, teníamos el dinero y no está el producto. Es un milagro, única vez en la historia del pueblo judío que ocurría algo así. Yo tenía un mes para poder publicarlo y es por eso que cambié todo el formato del libro. En vez de dedicarme a criticar a Pedro Brieger, me dediqué, gracias al consejo de Mariana, a poder hacer un libro constructivo en donde explique el conflicto palestino-israelí, no en 100 palabras, en 100 preguntas, sino en 300 preguntas. Y no ilimitadamente, sino haciendo un ejercicio de publicidad en 300 palabras. Es un formato muy particular, ¿no? El título lo dice, 300 preguntas en 300 palabras. Aquí para que se den una idea, esto es como la longitud de una pregunta, pero ¿de dónde sale este formato? ¿Por qué 300 y 300? Porque tenía un profesor en publicidad en Barcelona que me hizo un ejercicio apenas entré a la universidad. Me dijo, escríbeme una película en 100 palabras. Y me dijo, no quiero 99, no quiero 101, quiero 100. Me dijo, si no sabes expresarte en 100 palabras, no te dediques a la publicidad, porque no sabes explicarte. Es muy complicado escribir en un número determinado. Tenés que todo el tiempo pensar qué es importante y qué no. Y cada una de las 300 preguntas son temas densos, son temas amplios. ¿Cómo lográs hacer un ejercicio de escribir solamente en 300? Entonces lo que yo hacía era escribía 800, 900 palabras sobre el tema, y lo que hacía era ir reduciendo todo lo que era inútil. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a 300. No 299, no 301, 300. Ahí el ejercicio es dejar solamente lo importante y sacar todo lo normal. Nació de una idea publicitaria que era escribir en 100 palabras. Yo lo hice en 300 porque me parecía lógico que haya 300 preguntas y 300 palabras. ¿Por qué 300? ¿Por qué no? ¿Para hacer 3 más? Okay. Por supuesto, Pedro Brieger escribe 100 palabras, 100 preguntas, yo hago 300. Me parece muy bien. Escoger las preguntas me imagino que pues también tiene su técnica de ver cuáles son las relevantes para escoger esas 300 y todas ellas deben llevar como a una misma tesis. ¿Cuál es esa tesis que para ti es la más básica del conflicto? Bueno, la tesis básica del conflicto es, entendiendo la realidad de América Latina, es que el conflicto lamentablemente no es por tierras. Tiene un factor territorial que es solucionable. Pero el conflicto lamentablemente es mucho más complicado. Es un conflicto que para el lado palestino es esencialmente religioso y cuesta mucho entender el Medio Oriente sin especializarse en religión o sin entender cómo piensa una persona en Medio Oriente tan influida por su forma tribal y religiosa de hablar. Entonces, cuando esa es la realidad, el intento es intentar hablarle a las personas que leen en un idioma apto para el Medio Oriente y no una traducción al marxismo o al materialismo que habitualmente se hace tanto en medios de comunicación como en la academia. Entonces, por un lado, incluso la parte histórica viene a demostrar que siempre existieron intentos de paz y siempre hubo procesos de paz y siempre hubo propuestas de paz. Y si no se aceptaron las propuestas de paz, no fue porque no fuesen viables, sino fue justamente porque no había una intención y un deseo, por lo menos de un lado, de conseguir esa paz. Y luego hay otras tesis secundarias que tienen que ver, por ejemplo, con la acusación que cuando se creó Israel se expulsó a los palestinos en masa, o que el sionismo es una ideología que solamente fue pensada para los judíos, cuando la gran mayoría de nuestros líderes sionistas pensaban en la posibilidad de un Estado donde los árabes sean parte activa de ese. Incluso Teodoro Herzl hablaba de que los árabes iban a estar felices de recibir los adelantos que traían los judíos de Europa, e iban a aceptarlo. Los padres ideológicos de movimientos como Hashem Eretz-Zair decían incluso que no iba a haber un conflicto bélico con los árabes, porque iban a estar felices de recibir incluso una realidad en donde no había conflictos nacionales, sino que los conflictos eran sociales. Bueno, todo ese tipo de realidades que hoy en día se ve poco. A ver, lo voy a decir, lo quiero decir de esta forma.
Lamentablemente, el gran problema que tenemos en el conflicto palestino-israelí tiene que ver con la calidad de nuestras academias. En las academias y las universidades muchas veces dejan de ser centros de conocimiento y de búsqueda de la verdad para ser lugares en donde se adoctrina a una narrativa. Es más importante las narrativas que la verdad. Ahora, ¿cómo lográs impulsar cierta propuesta de verdad sin que sea tedioso la lectura? Ahí está el balance. Es escribir un libro que sea de contenidos serios, pero que sea de alguna manera popular. A conciencia que estás renunciando a un montón de complejidades. Porque en 300 preguntas y 300 palabras no podés exponer todas las variables posibles y todos los pensamientos que había incluidos en un tema determinado. Tenés que ser mucho más leve, mucho más superficial. Y por otro lado, intentar ser profundo en los contenidos. El balance ahí es cómo lográs eso. Ese balance. Este libro es una reedición, es decir, ya se ha editado algunas veces. Cuéntanos un poco cómo ha sido recibido el libro y qué de ahí tomaste como para esta nueva edición. Bueno, nació en Argentina, luego fue publicado en México, en Costa Rica, en Ecuador, ahora va a estar publicado en España, en Brasil, ahora en Portugal también, en Estados Unidos, y está en inglés, en portugués y en castellano. En total ya publicamos 12.000 copias y publicarlo en Colombia fue relativamente un proceso muy fácil porque fue simplemente hablar con Jackie. Jackie dijo, lo quiero hacer en honor a mamá. Marcos Pecker, escribí las respuestas del lado, como van a ver, de la realidad colombiana, o sea, fue esencialmente muy fácil. El objetivo de Arzada Geni, la organización que dirijo, es producir esos materiales y que cada comunidad decida si los quiere utilizar o no los quiere utilizar. Nosotros no venimos a reemplazar la política interna comunitaria de ninguna comunidad. Simplemente producimos materiales para que les sirva a ustedes para sus relaciones públicas o su educación interna también. Marcos, ahora cuéntanos tú un poquito de cómo fue esta reedición y qué es lo que tiene en particular esta edición para Colombia y pues porque está actualizada en la versión de marzo de 2021, entonces es bastante contemporáneo. Sí, primero que todo, un saludo a todos y con Gabriel nos une una muy estrecha amistad desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos en las trincheras y la verdad que la parte de trabajar en conjunto ha sido no un inconveniente, sino un gran placer y un gusto. El libro, además, quiero decir, Vivi y Gabriel, que está apoyado por la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Es importante, nosotros como comunidad apoyamos la impresión de este libro y el libro lo vamos a hacer llegar a las instituciones judías, lo vamos a hacer llegar a periodistas, a senadores, representantes de todos los partidos políticos, lo vamos a hacer llegar a los colegios y lo vamos a hacer llegar a muchas personas que no son de la comunidad como una de nuestras principales tareas. Cuando hablamos con Gabriel para publicar el libro, ya la primera edición habían pasado unos años y yo le sugerí a Gabriel que lo actualizáramos un poco. Entonces, lo que Gabriel me sugirió fue que yo lo actualizara y que lo metiera para la edición colombiana 2 capítulos. Y van a ver que son 2 capítulos muy interesantes. Un capítulo tiene que ver con los acuerdos de Abraham y el otro capítulo tiene que ver con temas de Colombia. Y ahí hay temas bastante carnudos de las historias de las relaciones de Israel con Colombia, las relaciones de la comunidad judía. Y una vez definimos eso, me senté a escribir y como dijo, fue muy fácil. Obviamente que sin el apoyo de la familia Goshten Abinami no hubiéramos podido sacar este libro. Los patrocinaron completamente y el libro ya es un hecho. La verdad me dio muchísima alegría cuando vi las cajas llegar a la casa de Jackie. Ya vamos a comenzar a repartir los libros y como les dijo Vivi, va a poner un link en el chat y un link en Facebook Live. Todos los que se inscriban van a recibir una copia gratis que la pueden recoger en la comunidad que les quede más cerca, ya sea en Bogotá, en Cali, Medellín o Barranquilla. Y bueno, este libro también nosotros escribimos un prólogo, que es lo que buscamos con este libro. Eso obviamente voy a dejar para que cuando ustedes lo lean, pero estoy muy entusiasmado con el siguiente proyecto. El siguiente proyecto es algo que no se ha hecho. El conflicto palestino-israelí también en el formato este no había nada
porque esto no es un libro del conflicto palestino-israelí para dummies. Esto es un libro del conflicto palestino-israelí para aprender de manera concreta, en frases cortas y sin tanta adorno retórico, en lo cual los que somos hispanoparlantes somos especialistas. Y el libro que va a salir al final del año, 300 palabras también, 300... Pero espérate, no te adelantes. Si quieres hago un mini paréntesis. No solo voy a mencionar que va a salir el libro, que ya lo mencionó Gabriel también, y tú también lo mencionaste. Claro, pero ahorita le damos un antisemitismo. Vamos abriendo la breboca, listo. Acá hay que seguir las órdenes de la que manda es Vivi, dale. El paréntesis es que les acabo de poner en el chat, tanto en Facebook como en el chat de Zoom, el link para que se inscriban. Entonces, por favor, inscríbanse para que puedan tener su propia copia también en la casa. Y les repito que este link va a estar abierto durante el tiempo que dure esta charla. Después lo cierro. Es un regalo para los que están hoy con nosotros en la charla. Y para que vean un poquito también cómo es el formato del libro, pues con Marcos dijimos que les íbamos a hacer como 2 preguntas de esta actualización para que vean qué tipo de preguntas pueden encontrar y qué tipo de respuestas pueden encontrar también. Entonces, una de ellas, y pues que atañe a Colombia, es cuál fue la postura de Colombia frente a la partición de Palestina y a la creación de Israel. Marcos. Esa me tocó a mí. Claro. Era de las primeras preguntas. Todos sabemos, pues, o no sabemos que Colombia fue de los países fundadores de Naciones Unidas, estuvo en el primer Consejo de Seguridad que hubo, cuando se establece el Consejo de Seguridad. Colombia hizo parte del establecimiento de la Comisión UNSCOP, aunque fue establecida por la Asamblea General, tuvo el aval del Consejo de Seguridad. Colombia estaba en ese momento en el Consejo de Seguridad y en la Comisión UNSCOP se le encomendó la tarea de tomar una decisión sobre qué hacer con el territorio que era parte del mandato británico en Palestina. Y la Comisión UNSCOP fue la que al final recomendó la partición. Y esa resolución de partición mayoritaria en el comité de la UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, tuvo una característica muy especial. Había 3 países latinoamericanos en UNSCOP. Estaba Perú, estaba Uruguay y estaba Guatemala. Y los 3 países latinoamericanos apoyaron la partición. El apoyo latinoamericano a la creación de Israel fue absolutamente fundamental. La mayoría de los países latinoamericanos votaron a favor al momento de llevarse a la Asamblea General, donde se requerían 2/3 partes. Se requerían 32 votos positivos. Y algunos se abstuvieron. Venezuela votó a favor, sí señora, como dice Jacqueline, pero algunos países se abstuvieron. Se abstuvo Chile, se abstuvo Argentina, se abstuvo México y se abstuvo Colombia. Y el voto de Colombia lo hemos investigado académicamente. El embajador de Colombia era Alfonso López Pumarejo, expresidente de la República, quien decidió no apoyar la partición, abstenerse por una política exterior colombiana que ha estado ahí. No la voy a explicar acá para que la lean en el libro, pero lo que sí voy a decirles es que Colombia votó a favor de admitir a Israel en Naciones Unidas un año después, cuando esa votación se hizo. Es un capítulo muy interesante de la historia de Colombia. Hay mucho escrito al respecto y parte de eso está en el libro para que lo lean. Gracias, Vivi. El truco es también cómo condensar todo eso que tú nos explicaste en 300 palabras. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes van a ver en el libro y que también es muy útil para responder. A veces que a todos nos cogen como embajadores y como expertos de Medio Oriente. Es bueno tenerlo a la mano para poder dar esas respuestas que sean específicas y muy sucintas. De pronto le hago un paréntesis y le pregunto a Gabriel cuál de las preguntas fue para él la más complicada de resumir y responder en 300 palabras. La última. Porque la última pregunta es, ¿el tiempo juega a favor de Israel o en contra? Sí. Y es la pregunta más complicada porque me estoy jugando entero la predicción de lo que ocurre, de lo que sucede o de lo que pienso que ocurrirá. Y por otro lado, ¿cómo no hacer
de escribir algo que suene demasiado soberbio desde el lado israelí, porque yo estoy convencido que el tiempo juega a favor nuestro. Y por otro lado, parte de la forma de la tesis de parte de la arena política de Israel es justamente decir que el tiempo juega en contra nuestro. A ver, parte del mapa político israelí considera que si no renunciamos a los territorios hoy, mañana o pasado, se va a crear un estado binacional y un estado de apartheid, y la presión internacional y el antisemitismo van a hacer tanta mecha entre nosotros que el tiempo juega en contra nuestra. Y otra parte del mapa político israelí piensa todo lo contrario. Yo creo en nivel general que el tiempo juega a favor de Israel. Y creo que también juega en contra de los palestinos a nivel general. Y la explicación, que no lo escribí en el libro, era porque creo que cuando nosotros logramos aumentar y acumular poderes, potencialidades, se te acercan. Y las 4 potencialidades son ser una potencia militar, ser una potencia económica, ser una potencia política a nivel internacional y ser una potencia moral. Cuando los 4 ejes se acumulan, entonces buena parte de la arena internacional se te acerca. Todo eso que acabo de explicar ahora es muy difícil explicarlo en 300 palabras y tiene que quedar cierta duda de cómo escribir sin estar totalmente a favor o en contra de algo. Y por otro lado, es la última pregunta de todas. O sea que lo que hice fue decir que para mí el tiempo juega a favor de Israel esencialmente por el nivel de felicidad de la gente. La gente no es feliz si piensa que el tiempo va en contra de él. Los niveles de felicidad de la sociedad israelí son muy altos, son altísimos. Es el pueblo número 11 a nivel mundial más feliz del mundo. La esperanza te trae felicidad. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Wow, bueno, eso es algo que nos da esperanza hacia el futuro. Pero volviendo un poquito a la edición colombiana, otro de los temas álgidos que se trataron ahí es el reconocimiento de Colombia a Palestina, que es un tema pues también bastante actual. Cuéntanos un poquito, Marcos, cómo se trató eso en el libro. Y esa pregunta también, como puso Gabriel, fue una pregunta complicada de contestar. El reconocimiento que hizo el gobierno de Santos 3 días antes de terminar el 3 de agosto de 2018 a Palestina. Lo he investigado, he hablado con los protagonistas y parte está escrito en el libro, en la pregunta de por qué se dio el reconocimiento y qué consecuencias tuvo. La anécdota que puedo contar es la siguiente. El 7 de agosto se posesionó Iván Duque de 2018 y vinieron 3 ministros del gobierno de Israel acá. El 8 de agosto le dimos un almuerzo a esos ministros, uno de ellos Saji Anekbi, y otros 2 funcionarios que vinieron a la posesión de Iván Duque. Estábamos almorzando en la casa del que era presidente de la Confederación en aquel momento, George Levy, más o menos era las 2 de la tarde, íbamos a comernos el postre y todo el mundo se atragantó, porque empezaron a ver los teléfonos la noticia de que Colombia había reconocido a Palestina, salió y nosotros estábamos en ese almuerzo con los ministros, a todos nos cogió por sorpresa, estaba el embajador de Israel también, no nos comimos el postre y vino una serie de acontecimientos muy complicados, con una declaración de la embajada de Israel ese mismo día, con el gobierno de Duque contra la pared un poco con el tema, declaraciones del canciller, el fallecido, que en paz descanse, Carlos Holmes, un gran amigo de Israel, que murió de COVID, siendo ministro de Defensa. Les tocó salir a dar declaraciones improvisadas porque el tema realmente sorprendió a todos. Y lo más interesante, Gaby, no sé si sabes, la canciller de Colombia, que había terminado un día antes, María Ángela Holguín, una amiga personal mía, iba a dar la noticia en
un programa de la noche con Yamit. A las 8 de la noche ella iba a anunciar, ya tenía organizado que Yamit le iba a preguntar y ella iba a decir, Yamit, quiero darte la noticia que reconocimos a Palestina. Sin embargo, la misión diplomática de Palestina en Colombia se le adelantó y fueron ellos los que a las 2 de la tarde hicieron el anuncio, algo inexplicable en la diplomacia del mundo, que un comunicado que tuvo que haber venido de la Cancillería de Colombia o de la presidencia, dada el alcance del tema, vino de la misión diplomática de Palestina. Eso no tiene precedente. Y analizando el tema, me puse a pensar que la misión diplomática tuvo temor que si no anunciaba la noticia, el presidente Duque la echaba para atrás. Y era mejor decirla, porque echarla para atrás es muy complicado, a tomar el riesgo de esperar hasta por la noche y que el presidente Duque la echara para atrás. Eso es la anécdota que les puedo contar sobre una decisión que nos afectó a todos, nos cogió a todos por sorpresa y que tuvo un fuerte impacto, digamos, en la relación entre Israel y Colombia, entre el gobierno colombiano anterior y la comunidad judía, y lo demás lo pueden leer en el libro. Gracias, Vicky. Sí, eso se puede leer en el libro, y otra de las actualizaciones importantes que está en esta versión tiene que ver con todo lo de los acuerdos de Abraham. Aquí pues hay una pregunta específica que habla sobre por qué es importante las relaciones entre Israel y Marruecos. No sé si Marcos o Gabriel quieren hablarnos un poquito de, digamos, la importancia de los acuerdos de Abraham y cómo se reduce todo eso de nuevo a 300 palabras. Bueno, esa fue la sección que yo escribí, y la de Israel y Marruecos siempre me dio la atención porque tengo debilidad por ambos países. Yo he sido muy amigo de la Embajada de Marruecos en Colombia. He viajado a Marruecos 2 veces. Una vez fui invitado oficial del gobierno de Marruecos a conocer el país, y fui huésped de la Cancillería de Marruecos. Pero la relación entre Israel y Marruecos es muy, muy estrecha. Los primeros judíos llegaron a Marruecos mucho antes que existiera el Islam, mucho antes que expulsaran a los judíos de España. La presencia de judíos en Marruecos data casi que del primer exilio, sino del exilio romano del año 70. Los judíos llegaron a tener incluso cierta autonomía propia en Marruecos. Después llegaron los expulsados de España. El rey, el que era sultán entonces, antes que Marruecos se volviera independiente durante la Segunda Guerra Mundial, Mohamed V, no permitió la deportación de judíos marroquíes a los campos de concentración, una orden que recibió del gobierno del mariscal Pétain, del gobierno de la Francia de Vichy, la Francia colaboracionista. Lamentablemente, después de la independencia de Israel en 1948, hubo disturbios contra lo que era entonces una comunidad de casi 500.000, un poco menos de 500.000 judíos en Marruecos. La presencia judía en Marruecos es realmente parte de la identidad marroquí. Lamentablemente vinieron los hechos después de la independencia de Israel. Muchísimos judíos marroquíes llegaron a Israel. Para mí, la mejor película que ha producido Israel en su historia se llama Casablanca, con Yoram Gaon, sobre los judíos marroquíes que llegaron además y se convirtieron, digamos, en una parte, en su momento eran, digamos, en los estratos más bajos de la sociedad israelí a nivel socioeconómico. Ya hoy en día no están mezclados en todos lados. Y sin embargo, hay que entender que Marruecos siempre estuvo cerca de Israel, Israel siempre a Marruecos, también a nivel de Estado. El rey Hassan II fue clave en la paz que firmó Israel con Egipto, y cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, Marruecos estableció relaciones con Israel, las rompió en el año 2000 y las vuelve a establecer ahora. Estamos hablando de centenares de miles de judíos marroquíes que quieren ir a Marruecos. Ya se va a establecer el vínculo de la línea aérea directa, el vuelo directo Tel Aviv-Rabat o Tel Aviv-Casablanca. Muchas de las costumbres en Israel hoy en día vienen de ese exilio tan grande marroquí, y
fascinante la relación entre ambos países y lo demás para el libro y para que ustedes lo lean. Vivi, gracias. Gabriel, si yo voy a obligar a una persona que me va a decir, yo no me voy a leer todo ese libro, no me interesa, pero yo lo puedo obligar a leerse 5 preguntas, solo 5 de 300. ¿Cuáles para ti son esas 5 preguntas que son primordiales para pasárselo a alguien que de pronto no quiere saber tanto, no le interesa tanto, o para el otro lado, que está muy en contra de Israel? Ante todo, Vivi, que el representante máximo del judaísmo alemán, Marcos Pekel, acaba de decir que ama la película Casablanca de Yoram Gaon. ¿Ustedes entienden la declaración, la importancia de la declaración para las relaciones entre los judíos ashkenazim y los judíos faradim? Es un antes y un después en la historia de las comunidades judías de la diáspora. Muy bien. Lo siguiente. La estructura del libro está basada en un ida y vuelta. Las primeras preguntas son las más cruciales. O sea, ¿por qué hay un conflicto? ¿Quién domina qué territorio? Porque en general la gente no conoce qué es territorio A, B y C y dónde hay judíos y dónde no hay judíos. Y si hay procesos de paz y opciones de paz para solucionarlo, el conflicto desde el punto de vista territorial. Esas son las principales preguntas. Que están al principio. Y están adrede al principio. Luego va a intentar justificar a lo largo de todo el libro por qué se llega a esas conclusiones. O sea, si usted lee el principio, es como si en un libro, en una novela, le explicasen a usted el final de cómo va a terminar todo. Y después, a lo largo de todo el libro, intentás explicar por qué va a llegar al principio al final. O sea que las principales preguntas son las que están en el primer capítulo, que son, creo que, 19 preguntas. Elija las primeras 5 y ya con eso está. Y si usted no quiere incluso esas preguntas, pues también le resulta demasiado trabajo, bueno, entonces lea solamente la primera. Y si es posible, lea también de Marcos lo de los pactos de Abraham, no solamente porque están muy bien escritas y son importantes para el futuro, sino porque a Marcos Pekel le gusta la película Casablanca con Yoram Gaon. Lo más importante de toda la charla, los gustos cinematográficos de Marcos. Pero no, si hablando de gustos cinematográficos y de acuerdos de Abraham, hay una pregunta que también es muy interesante en ese capítulo, y es ¿por qué los acuerdos de Abraham son beneficiosos para los palestinos? Sabemos por qué son beneficiosos para Israel, pero ¿por qué son beneficiosos para los palestinos? Tendría que empezar. Dale, Gaby, dale. Yo creo que esa pregunta no está respondida, o sea, la escribió Marcos y la escribió bien. Yo creo que completando cierta parte, yo creo que hay que entender lo siguiente. En la cultura árabe islámica, tú puedes firmar acuerdos con un no musulmán si el no musulmán es mucho más fuerte que tú. Toda persona que es musulmana copia los patrones de conducta de Mahoma. Y Mahoma en el año 622 firmó un acuerdo con no musulmanes. La fortaleza que demuestra Israel a través de haber firmado acuerdos con países árabes sin renunciar a territorios, porque siempre la excusa fue si Israel, la única forma de llegar a ser aceptado por el mundo árabe musulmán es que renuncie a territorios que domina hoy en cierta parte de Judea y Samaria. Esa era la lógica que nos intentaron inculcar durante muchos años, y los pactos de Abraham demuestran que esa lógica no es verdadera. O sea que se puede firmar acuerdos de paz sin renunciar a ciertos territorios. No significa que estemos firmando un acuerdo de paz con los palestinos. Para firmar un acuerdo de paz con los palestinos probablemente tengamos que renunciar a territorios. Ahora bien, el hecho que para los palestinos transmite fortaleza que Israel ha llegado a acuerdos con países árabes, acerca la paz, no la aleja. ¿Por qué acerca la paz? Porque le transmite al lado palestino que el Estado judío está para quedarse y es aceptado por muchos países. Por lo tanto, la fortaleza hace que el lado musulmán piense que se puede imitar lo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 628. O sea, la fortaleza acerca la paz. Es todo lo contrario a lo que pensamos en Occidente.
La debilidad aleja la paz, la fortaleza acerca la paz. Estando de acuerdo totalmente con lo que dice, yo digo lo siguiente. El problema de los acuerdos de Abraham con los palestinos es que los palestinos no van, por ahora, a coger la caña de los beneficios que esos acuerdos tienen para ellos. Por eso la manida frase de Abba Eban y de todo sigue vigente. Es un tema de que en últimas reconocer a Israel es algo que no sé qué líder palestino, reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, no sé qué líder palestino va a dar ese paso. Estamos al final de la época de Mahmoud Abbas. Por eso yo digo, los acuerdos de Abraham son positivos para los palestinos y los palestinos quieren hacer uso de ellos para beneficiarse y beneficiar al pueblo palestino. Conociendo a los palestinos, dudo mucho que lo vayan a hacer, por lo menos ahora. Ahora sí hablemos un poquito de los futuros proyectos, que pues yo ya lo mencionaste un poquito más, pero ahorita sí te dejo expandirte, Marcos, sobre cuál es la idea, y pues es un proyecto que están haciendo en conjunto, entonces Gabriel también, sobre cuál es el siguiente de 300 en 300. Ya nos quedamos con 300, ¿verdad? Ese es el número ideal. Bueno, ¿cuál es el siguiente 300 en 300? ¿En serio? ¿Respondo yo? ¿Marquitos o Gabriel? Gabriel, arranca. Ok. La técnica me parece buena. Es una mezcla entre contenidos profundos y fáciles de digerir. Y me parece fácil de escribir también. Y por lo tanto, el proyecto madre es, ¿qué tal si nos dividimos, Marquitos Pekel? Tú que piensas cosas diferentes a mí en algunos aspectos y yo pienso otras formas diferentes, ¿por qué no nos vamos dividiendo y creamos un 300 por 300 de antisemitismo? En donde algunas preguntas escribo yo, algunas preguntas escribes tú, después las revisamos mutuamente y tenemos un formato que explique el antisemitismo a través de todo el fenómeno. Significa el antisemitismo con los mitos y los libelos de distintas épocas, las razones del antisemitismo, cómo el antisemitismo tiene su esencia religiosa y cómo se manifiesta en varios lugares del mundo hoy, cuáles son los paradigmas básicos que vemos en distintos tipos de antisemitismo. Antisemitismo racial, como el que se desarrolló en Alemania, antisemitismo socioeconómico, como el que se desarrolló en Francia, antisemitismo fantasmal, que es el antisemitismo sin judíos, que es el que se desarrolló en España. Entonces, explicar varios tipos de antisemitismo y explicar también, cuando hablamos de libelos modernos, por ejemplo, qué son los protocolos de los sabios de Sion y cómo influyen en nuestras vidas, qué son la negación de la Shoah, qué es el antisionismo como forma de antisemitismo, todo en 300 palabras. Y eso, si Dios quiere, ya escribimos más o menos un tercio, para fin de este año va a estar listo. Y le digo rápidamente que, como estoy un poco aburrido, estoy yo escribiendo otro 300 por 300, que es sobre Islam y Medio Oriente, y eso ya escribí también un tercio, así que puede ser que esto se transforme, ¿vieron? Como en Harry Potter, que hay varios capítulos. Bueno, quizás sea una sección de varios libros de 300 por 300. Lo importante es el próximo de antisemitismo, me parece que es prioritario para la realidad que estamos viviendo en todo el mundo. Evidentemente mucho más que el de Islam y Medio Oriente. Entonces sí, esperamos Gabriel Ventasgal y 300 preguntas de antisemitismo. Pero es Gabriel Ventasgal y Marcos Pekel y 300 preguntas de antisemitismo. Entonces, Marcos. Sí, la verdad que hicimos una división del trabajo muy doctrinal. Cada uno escribió y escribió los temas que eran de su mayor interés. Para mí hay varios temas de interés, para Gabriel hay otros temas de interés, pero el tema del antisemitismo que vamos a cubrir acá va a ser muy extenso. Va a ser un libro muy práctico, que no hay algo así. Porque los libros sobre antisemitismo que hemos consultado son
pues son muy buenos, nadie lo niega, pero pueden ser un poco tediosos para la lectura. Y hoy, en el mundo de hoy, no hay tiempo para leer libros tediosos. Uno quiere las cosas más concretas, no tampoco cápsulas, porque no es lo que nosotros hacemos, ni tampoco es un libro de antisemitismo para dummies. Pero, por ejemplo, vamos a penetrar en unos campos bastante interesantes de cómo nace el antisemitismo, toda la doctrina cristiana frente a los judíos, cómo fue evolucionando, primero en la Iglesia Católica, luego en la Iglesia Ortodoxa, luego en la Iglesia, en el luteranismo, en la Iglesia Protestante, cómo eso se fue transformando en lo que decía Gabriel, en ese antisemitismo religioso, se vuelve antisemitismo étnico. Recordemos que Hitler sacaba de los trenes, de los conventos, a monjas que eran católicas devotas porque habían tenido un abuelo judío. Ese era su antisemitismo. Al antisemitismo obviamente racial, al antisemitismo de los libelos de Shylock, al antisemitismo nacional que tiene que ver con el Estado judío. Y no hay tema que no vayamos a tratar. Y no estamos de acuerdo en todo, como dijo Gabriel, pero vamos a sacar un libro que va a ser, para mí, un gran texto para judíos y no judíos, para académicos y principiantes sobre el tema de antisemitismo. Y que va a servir también para acabar con muchas de los prejuicios que tenemos que a diario enfrentar nosotros como judíos. Y creo que ese libro va, cuando terminemos, la idea que tenemos con Gabriel es que haga ese aporte, no que sea un libro más de antisemitismo, sino que haga un aporte. Como el libro que acabamos de publicar, no es un libro más del conflicto palestino-israelí. Hace un aporte, hace una parte por lo concreto, hace un aporte por los temas. Si uno lee un libro del conflicto palestino-israelí, lee capítulos enteros de un tema y ahí se empieza a enredar. Acá están los temas que consideramos que son todos los temas que se tratan en el conflicto, que lo trató Gabriel en su parte, que es la gran mayoría, con respuestas concretas. No son recetas de droguería, son respuestas. En algunos casos la opinión de Gabriel, en algunos casos la opinión mía en los capítulos míos, pero esa es la idea. Y creo que Vivi, los proyectos, este proyecto de antisemitismo va a ser un gran aporte. Esperamos ese libro con ansias y para ir armando nuestra biblioteca de 300 por 300, que, como les decía, es muy útil, es muy fácil de leer, pueden abrir cualquier página, encontrar una pregunta y en 5 minutos de lectura ya tienen más conocimiento de la que tenían antes. Entonces, eso es algo invaluable que van a tener con este libro, que, como dijo Gabriel, si lo quieren leer en orden, lo pueden leer por las secciones que están, pasando por una narrativa clara, o lo pueden leer cual elige tu propia aventura, saltando de página en página y aprendiendo un poquito aquí y un poquito allá según sea necesario una u otra cosa. Gabriel, para preguntarte otra cosa, ¿qué sobre Palestina y el futuro? Tú dijiste que el futuro juega a favor de Israel. ¿Cuáles son los desafíos que más tendría ahí Palestina para que podamos tener esa idea de 2 estados? Ante todo, cuando lo estaba contando Marco sobre la técnica en sí, ¿saben dónde me veo leyendo un libro así? Piensen en qué lugar de vuestra casa pueden colocar un libro así para ir leyendo. No me respondan, piénsenlo en voz alta. ¿Verdad que es apto para ese lugar? Ahí veo las cabecitas moviéndose así. Sí, tenés justamente 5 o 10 minutos y vas leyendo y vas avanzando. Sí, es trágico que un libro sea pensado para leerlo ahí. Pero bueno, siguiendo. Los palestinos tienen un problemón, porque
mi argumentación es que lamentablemente no existe un pueblo palestino. No porque no existan, tienen derechos nacionales. No existe, creo yo, un pueblo palestino porque no se casan entre ellos. Los judíos ashkenazim y sfaradim nos casamos entre nosotros hace siglos. Y más desde hace por lo menos 100 años es normal casarse con un ashkenazí o un sfaradí mezclado. ¿Quién domina esa familia? Fíjense qué comen en Pesaj. Si ustedes comen comida rica, hay más influencia sfaradí. Perdón que sea cruel, pero la comida ashkenazí es mucho más seca y es mucho más triste. De todas formas, tenemos matrimonios mixtos, o sea, nos casamos ashkenazim y sfaradim. Incluso nos casamos a veces con no judíos, y muchas veces, en muchas comunidades, el no judío forma parte de nuestra comunidad. Lo integramos. ¿Estamos de acuerdo? Y forma parte de la comunidad. Entre los palestinos, la identidad básica de los palestinos es su pertenencia a la jamula, al clan. Se llaman todos iguales, y entre clanes no se casan. Entonces es muy problemático lograr una conciencia nacional unificada cuando hay tantos clanes divergentes que se pelean entre ellos. Entonces el primer problema del pueblo palestino es crear una identidad nacional que sea seria. Y lo segundo, crear una identidad nacional que no esté basada en odiar a Israel. Y lo tercero, crear una estructura nacional propia. Cuando se creó el Estado de Israel, nosotros ya teníamos 4 o 5 países creados dentro de Israel. A ver, si tú eras una persona de izquierda, a ver, Marquitos, ¿a qué movimiento juvenil pertenecías tú? A la Shomer HaTzair con mucho orgullo. Muy bien, eras de Shomer HaTzair. Si vivieses en Israel siendo Shomer HaTzair, ¿en qué banco tendrías tu dinero? A Poalim. Por supuesto. El banco de los trabajadores, porque así un buen chombraco ponía su dinero ahí. ¿De qué equipo de fútbol ibas a ser si eras de Tel Aviv? Pues el Tel Aviv. Por supuesto. ¿A qué ejército ibas a pertenecer en la época de la independencia? Nahal o Palmar. No, la Ganá o el Palmaj, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ibas a leer el diario Dabar. O sea que tú eras parte... ¿Y tu seguro médico, Marquitos? Con el Kupat Jolim. Clalit. Clalit, sí. Por supuesto, de los trabajadores. Yo que me eduqué en Betar, mi equipo de fútbol, ¿cuál es? Betar Yerushalayim, que lo compraron los Emiratos. Pero bueno, al fin no, ¿no? Lo segundo, ¿en dónde voy a poner mi dinero, Marquitos? En el Banco Mizrahi. No, Bank Leumi, es el banco de los nacionalistas. Pero también había el Mizrahi. ¿Y a qué ejército voy a pertenecer? Al Etzel. Al Etzel o al Leji. Y mi seguro médico, el Leumi. Significa, cada grupo político ideológico teníamos nuestro propio sistema. Cuando en la época entre los que británicos llegaron y se fueron, que fueron desde el 17, de hecho, hasta el 48, creamos mucho Estado, creamos infraestructuras, creamos un país. Cuando los británicos se fueron, nuestro Estado ya era efectivo, ya existía el Estado, había que simplemente declararlo. Los palestinos se han dedicado durante años a destruir lo que hacen los judíos y no a construir un Estado propio. Por lo tanto, si se independizan, no tienen institucionalizado un Estado propio. Entonces, el gran desafío de los palestinos es, para crear un Estado propio, tenés que construir. Tenés que construir caminos, construir hospitales, construir un sistema que no sea tan corrupto, construir. Cuando toda tu base ideológica es negar al sionismo, es un problema construir. Y por eso su gran desafío es crear una conciencia nacional, crear infraestructuras y combatir su propia educación al odio. Cuando vos educás a tu gente a odiar, estás implementando que, como parte de tu ADN, buscar un enemigo externo para justificar tus flaquezas es algo aceptable. Cuando termine el conflicto palestino-israelí, con este tipo de educación es probable que se disparen entre ellos, como ya vemos que ocurre. Y esos son desafíos enormes para los palestinos. Nosotros como judíos tenemos otros desafíos, y es intentar dispersar amor gratuito. Y es, así como ustedes, como comunidad de Colombia, logran un nivel de armonía que es envidiable en otras comunidades. Es realmente envidiable.
lo que ustedes logran a nivel de integración comunitaria es realmente envidiable en un montón de comunidades. Creo yo que es importantísimo desarrollar este sentido de pertenencia comunitaria, de inclusión, de cultura del diálogo, y eso es algo que tenemos que desarrollar muy fuerte en Israel. Y antes de pasar a una última pregunta, les recuerdo que todavía pueden llenar el formulario, pero por solo unos minutos más. Entonces aprovechen y llenen el formulario para que puedan recoger su libro en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces, por favor, llenen el formulario. Una pregunta que sí me hicieron en el chat es cómo consiguen el libro los que no están en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, o si hay alguna edición virtual. Marcos. Que se inscriban y ahí vemos cómo se lo hacemos llegar. Inscríbanse por el momento, llenen todos sus datos y en comentarios pongan no me encuentro en ninguna de estas ciudades. Y sobre el tema que estás tratando ahorita, Gabriel, cuéntanos un poquito más como para hacer el abrebocas del libro de 300 de 300 de Islam. Y con eso creo que cerramos, a menos de que alguien más tenga dudas. Pregunten en el chat mientras Gabriel nos cuenta un poquito más de 300 y 300 de Islam. Nosotros tenemos, por ejemplo, un pacto de paz con Jordania, ¿verdad? Pero el nuevo rey de Jordania no parece muy amigo de Israel. ¿Por qué? Muy bien, para poder entender esto hay que entender cómo está confeccionado el país llamado Jordania. Y es un rey que pertenece a la Hamula, al clan de Hashem, que fue exportado, fue importado desde la Meca, lo colocaron de rey ahí, y él lo que hizo fue hacer un pacto con beduinos. O sea, es el rey Hashem en alianza con los beduinos. La mayoría de la población no es Hashem y no son beduinos, sino que son árabes palestinos. ¿Cuántos? Entre el 60 y el 70% de la población. Ellos viven en ciudades y dominan los gremios de trabajadores. El que hizo el pacto de paz con nosotros fue el rey de Jordania, Hussein, y su hijo Abdallah, pero no fue la población árabe palestina, sino que fue el rey. Y por lo tanto los que defienden el acuerdo de paz es el rey y los beduinos. En cambio, los gremios están descontentos con el acuerdo de paz. El rey Hussein de Jordania no quería un Estado palestino. El rey Abdallah de Jordania, actual rey, sí quiere un Estado palestino. ¿Saben por qué? Porque en la última década se elevó en la calle palestina jordana la idea de crear un Estado palestino en Jordania. Si somos mayoría, entonces podemos crear un Estado palestino aquí. Y eso le crea un temor enorme al rey de Jordania. Y encima, según los acuerdos de paz con Jordania, el rey de Jordania es el encargado de los lugares santos jordanos. De los lugares santos, perdón, musulmanes, como por ejemplo el Monte del Templo. Cada vez que Israel hace algo en el Monte del Templo, todo el mundo musulmán se queja con el rey de Jordania. Por lo tanto, el rey de Jordania tiene que demostrar que es valiente ante el mundo musulmán y además tiene que intentar imponer un Estado palestino. El rey actual de Jordania no es un amigo fiel de Israel. Fíjense que su primo es el que dominaba y era presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que todo el tiempo criticaba a Israel y demonizaba a Israel. Este es un ejemplo de lo que van a encontrar en el libro 300 por 300 de Islam y Medio Oriente. O sea, explicar cómo piensa el Islam, cuáles son las leyes del Islam, cómo el Islam no es antisemita por naturaleza, sino que se ha radicalizado con respecto a los judíos en los últimos años, y por otro lado, intentar entender cuáles son los imperios que gobernaron el Medio Oriente, el imperio omeya, abásida, el imperio otomano, y cómo es la relación con los países actuales y sus diferencias étnicas internas, y cómo explica eso su inestabilidad. Eso es lo que estoy haciendo en 300 por 300 de Islam y Medio Oriente. Bueno, a mí ya me dejaste con abrebocas, así que termina de escribir rápido para poder tener el libro, que creo que todos lo queremos. Bueno, para terminar, quiero darle otra vez la palabra a Jack Goldstein para que haga la última pregunta, último comentario a nuestros dos panelistas. Jack. No me queda más sino agradecerles a todos y refrendar mi apoyo a nuestro apoyo al siguiente libro sobre antisemitismo. Magnífica labor, magnífica compañía. Mil gracias. Gracias, Jack.
Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo otra vez que todavía tienen unos minutos para llenar el link y no se queden sin el libro, que en serio la edición está espectacular, está muy linda, es la edición Colombia, donada por la familia Goldstein en memoria de la señora Ana María. Entonces, todos llenen el link para que lo puedan tener. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Le doy la palabra al final a Gabriel y a Marcos para que den sus últimos comentarios. Gracias, Vivi, a todos los que nos acompañaron en esta actividad. De un agradecimiento a Jackie y a Mónica por la confianza y el apoyo para poder sacar esta publicación. Se va a repartir, como dije al comienzo, a muchísimos círculos y esperamos pues que después de que agotemos esta primera edición, sacar una segunda. Gaby. Nada, agradecimiento en serio, Mónica, Jack, son realmente socios hermosos para poder hacer algo así. Estoy seguro que mamá estaría realmente orgullosa porque en el momento que podemos entrar en un estudiante universitario, darle un material que le haga la diferencia, y esto se resume de esto. Lo importante, al fin y al cabo, es cuando termine el día, saber si hiciste la diferencia, si valió la pena y si hicimos la diferencia. Yo creo que con este material hicimos también la diferencia y por lo tanto, volviendo al ejemplo que le dije al principio de cómo se creó este libro, odiar y criticar a un periodista como Pedro Brieger no es hacer la diferencia, es simplemente descargar tu bronca. Construir como construimos un Estado y como se debe construir una sociedad, eso es hacer la diferencia. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que la siguiente semana tenemos una actividad de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana. Es otra de las actividades sobre Aliyah. Y va a ser más temprano, va a ser a las 3 de la tarde porque nuestros panelistas en Israel no son tan valientes y tan trasnochadores como Gabriel, que sí está a nuestro horario normal, entonces va a ser una hora antes. También les recuerdo que nos sigan en redes sociales para que no se pierdan ninguna de las actividades y un par de personas que también me pusieron su correo, me lo pueden escribir directamente por el chat si quieren recibir nuestro boletín con todas las actividades también. Entonces, denme un segundo, voy a cerrar Facebook y ya los dejo despedirse. Gracias por todo. Ok, ya cerramos Facebook, entonces ya en 2 minutos desactivo los micrófonos y los que quieran despedirse, dar comentarios, etcétera, ya pueden activar sus micrófonos. Vivi, quería hacer un comentario, por favor. Buenas tardes. Que Marcos dijo que pusieran en el formulario que no están en Colombia, pero el campo de la ciudad es obligatorio. O sea, yo marqué Bogotá porque tenía que marcar algo, pero no estoy realmente ahí. ¿Ok? O sea, está bien. Si pusiste el comentario, con eso me queda claro. Gracias, Ida. Claro, claro. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Problemas para hacer el formulario. A ver, Vivian, comunícate conmigo, por favor. Marian, yo la llamo ahorita. Tranquila. Conmigo también, Vivi, no vi cómo inscribirme para el libro. Eso es muy maluco, muy difícil. Ahí ciertas personas tienen como VIP y yo les hago el favor, como doña Marian, Vicky, con mucho gusto. Bueno, te agradezco. Inmensa gratitud al señor Marcos Pastor, Pekel. qué rico verlo por aquí. Aquí estoy y con mucha bendición el haber estado en el traslado de la embajada de Honduras en la ciudad de Jerusalén, con el nuevo primer ministro Bene, con la PID, con el presidente de Honduras, pero sobre todo con amigos tan queridos como Herman de Keren Cayeme y también el rabino Tapiero de Maccabi, en fin, tantas personas, pero yo quería expresar mi gratitud gigante a Marcos Pekel y también a nuestro gran amigo Goldstein por su generosidad y todos los que acompañan. Yo desde ya anticipo que será un manual para todos los que queremos conocer más y más de toda esta actualidad, pero también será un bestseller porque veo lo exquisito de la charla y no me cae la medida de la pluma de los que lo están haciendo. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor. Muy interesante, Jack y Mónica.
qué lindo homenaje para Ana María, que en paz descanse. Y pues de verdad me dejaron con la boca abierta de oír la belleza de lo que se publicó. Muchos éxitos y bueno, a seguir adelante todos. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Gracias, Reina. Todavía pueden ir llenando el link si quieren, todavía tienen opción. Todos los que necesitan ayuda se comunican con Vivi. Ustedes saben que Vivi, ahí también. Yo ya me comuniqué con ella. Sí, Mariana, ahorita la llamo, pero si cualquier otro que esté enredado, ahí pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto. Que tengan el link. Me lo pueden mandar al Centro Israelita o a la Sinagoga 94. En Bogotá se van a recoger en el Centro Israelita, pero igual les voy a mandar un mail a todos los que se inscribieron con instrucciones detalladas. ¿En el Centro Israelita van a estar? Sí. Entonces yo llamo a Fanny que me guarde uno. Listo, doña María. Gracias. Gracias. Bueno, entonces creo que si terminamos, dejamos dormir a Gabriel. Claro que yo creo que Gabriel no duerme porque él a cualquier hora siempre está ahí conectado con alguien. Yo iba a preguntar eso exactamente, que si Gabriel no duerme. Porque yo he estado en conferencias de él a cualquier hora. Y después. Él no duerme. Tiene un pacto extraño. Cuando ustedes duermen, yo duermo. Gracias, Gabriel, de verdad. Ese es el problema. Ustedes no se dan cuenta que ustedes se van a dormir y yo me voy a dormir también. Entonces, cuando ustedes se levantan, yo también me desperté. La verdad es que estoy más adaptado al horario uruguayo-argentino que el horario colombiano. Ahí con Colombia tengo un problema de una diferencia de 2 horas. Bueno. Pero a Marquitos Pekel tú le mandas y él te responde. Pero en general nos mandamos mensajes grabados. Y ahora, gracias a Dios, apareció el por 1 y por 2. O sea que podés escuchar a Marcos Pekel por 2. O sea, el mensaje que dura 1 minuto, en medio minuto entendés perfectamente lo que quiere Marcos Pekel. Suena un poco gracioso la voz de Marcos Pekel por 2, pero bueno. En cambio, Gabriel es al revés. Yo lo pongo en normal, no le entiendo. Lo pongo en 1,5 menos, le entiendo. Necesito ponerlo a la mitad de la velocidad, que esa opción si no la da WhatsApp, para entender más o menos lo que quiere decir. Es que yo no hablo, Marquito, yo no hablo rápido. Usted piensa lento. Hágame el favor. Muy bueno eso, muy bueno eso. Excelente. Nos haces un poco de humor. Esas son respuestas típicas de Albert Einstein. Yo que pensé que estaban apostando carreras entre Vivi y Gabriel. A ver cuál de los dos habla más rápido. No, Gabriel habla más rápido que yo. No, la que habla rapidísimo eres tú. A veces me cuesta entenderte. Yo sé, pero tranquila, que a mí también. Bueno, a mí sí no me Ahora, ponen yo tengo una pregunta. Ese libro, yo tengo la edición del 2019. Me imagino que lo completaron con la parte que están hablando de Colombia y que el señor Jack y su hermana están patrocinando. Supongo yo que es eso, ¿no? Hay más o menos 20 preguntas nuevas. 10 más o menos sobre la relación de Colombia e Israel y de la comunidad judía de Colombia, que está al principio, y otras 10 más o menos de los pactos de Abraham y los pactos con Marruecos. Entonces ya no son 300 preguntas. Son 300 y anexos. Le ofrecemos 320 preguntas a precio de 300. Ah, perfecto. Maravilloso. ¿Usted se va a quejar? Maravilloso. 300 plus. Porque yo tengo el de 2019. Usted tiene la versión de Panamá. Claro, exacto, porque yo soy de Panamá. Yo vivo en Panamá. Sí, pero está excelente, está muy bueno.
Está bonito. Tiene los extras, pero si no, recomendado y se puede tener más de uno. Yo también tengo el de Panamá. Puede uno tener más de uno para... Tú para debes de añadir. tener todos por tu trabajo. Yo trabajé yo soy de Venezuela. Yo trabajé en lo que es la CAIF, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Entonces ya sé el puesto que tú estás ocupando. Estás jovencita, pero sabes mucho. Y tienes una buena guía. Muchas gracias. Tengo que acordarme de hablar más despacio para que todos me entiendan. Hablar como ahorita. Sí. Bueno, los dejo entonces. Voy a cerrar. Gracias por acompañarnos. Nos Buenas vemos la tardes, próxima Gracias, semana. estuvo muy Gracias, interesante. Vivi. Gracias a Chao todos. a todos y gracias. Chao, a todos. también. Chao, Jackie, Mónica. Jack, te Chao a felicito, todos. de verdad que excelente la idea, de ver, muy bueno. Un abrazo Gracias. grande.